Hola, hermosura, qué rico verte. Igualmente, nena, ¿cómo estás? Feliz y maravillosa. Me siento genial con con este super live que vamos a hacer el día de hoy. Sí, total, súper rico estos encuentros, a mí me encantan. Y me Sí, porque es la oportunidad. encantan así ¿Cómo? conversaditos. Ay, sí, y es la oportunidad también de que contemos un poco sobre nuestras experiencias personales, sobre lo que hemos vivido, porque a la final, cuando ingresamos en este proceso terapéutico, también fue una mirada hacia adentro, o sea, empezamos fue mirándonos hacia adentro y diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer con nosotras? Tenemos unas cosas que no nos están funcionando en todos los aspectos de nuestra vida, entonces fue empezar a mirarnos con conciencia y empezar a laborar y fue la oportunidad de decir, ok, en este camino estoy viendo que tengo unos dones y unas aptitudes que no conocía y que puedo empezar a compartir y dar ese servicio pues a las personas que nos acompañan. Así es, eso es lo lindo, que podemos compartir información, podemos acompañar. Gracias, señorita, acompañar a tantas personas regalándoles información porque en realidad se sufre por ignorancia, porque no sabemos cómo hacer las cosas. Entonces empezar a reconocer que en realidad sí hay cosas que desconocemos y que podemos aprender a hacerlas, porque a veces tomamos por sentado que sabemos amar, que sabemos estar en relaciones de pareja, que sabemos ser mamás, que sabemos ser hijos y no tenemos ni idea, ni idea. No Y algo muy importante es que siempre hemos tenido en nuestra mente cuando nos conocemos este aspecto es que la enfermedad viene porque sí, o porque fue muy de malas, o porque tuve un accidente, o porque me dio una gripa, o porque me llegó el cáncer porque sí, ¿cierto? Cuando no sabemos que todo se origina por un trauma emocional que por lo general viene desde nuestra infancia y venimos repitiendo por medio de patrones o contrapatrones por toda nuestra vida en situaciones completamente diferentes y que constantemente nos están haciendo como ese llamado de atención diciendo, hey, mira hacia adentro, hey, mira, esto se parece al otro que me pasó hace no sé cuántos años y sigue siendo lo mismo, es lo mismo, es lo mismo y muchas veces nos tiene que pasar algo muy fuerte como una enfermedad para que podamos caer en cuenta y decir, hey, ¿qué está pasando de verdad? Así es, así es. O sea, el último recurso que tiene, que hace el inconsciente y nuestro ego es la enfermedad. Es el último recurso. Cuando ya toca el cuerpo físico es porque ya ha hablado por todos lados. No le ha faltado, sino, mejor dicho, de todo. Ok. Pero Contémosles a todos los que nos están viendo por qué otras partes nos hablan, ¿cierto? Porque el último recurso es la enfermedad, pero entonces, ¿qué otras circunstancias nos hablan? Porque muchas veces, como estamos tan dormidos, no somos conscientes de cuando nos están dando una señal o nos están diciendo, hey, pilas con esto, y nos metemos de cabeza, porque claro, nuestro inconsciente es mágico, nos mete de nuevo a esa situación para que podamos resolver ese conflicto que no resolvimos, pero volvemos a quedarnos igual, sin resolverlo. así es, O sea, así. Nos llama la atención a través de accidentes. O sea, de aquí, vámonos hoy claritas, 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 que el de buenas y el de malas no existe. sí. Entonces, nos puede hablar a través de un accidente, nos puede hablar desde una ruptura de pareja, nos Ujú, puede hablar de quiebra económica, con sí. una pérdida de empleo. Y entonces, y con síntomas suavecitos, con un dolorcito, con un mareíto, con una migrañita, nos puede hablar también a través de símbolos, o sea, nos llegan mensajes. Prendemos el televisor y ve, esto me tocó, esto me movió. Vemos una película y algo me generó tristeza. Ay, y resulta es que llorando en la película, y no, mentira, yo no estoy llorando la película, hay algo en mí que todavía no he podido. Aquí es que un golpecito en en el dedito del pie no es coincidencia, Total. correcto, no es coincidencia. Total. Inclusive por medio de los sueños. Cuando estamos soñando, nos hablan obviamente desde nuestra simbología y desde lo que representa para nuestro inconsciente esas situaciones, pero los sueños es un instrumento muy lindo que utiliza el inconsciente para mostrarnos y decirnos, hey, cuidado, pilas con esto. Lo que pasa es que
claro, no conocemos qué significa para nosotros, no estamos todo el tiempo observándonos y viendo qué nos está pasando, reconociendo que si se me está repitiendo una historia, yendo a la profundidad, haciéndome preguntas, cuestionándome, sino que muchas veces uno utiliza la palabra como, ah, es que me pasó por de malas, o no, es que a mí siempre me pasa lo mismo, pues ya estoy acostumbrada, o sea, siempre sacamos excusas porque mirar hacia adentro, o sea, se los digo acá, no es fácil, es un proceso difícil, es un proceso que requiere mucha disciplina, mucha constancia, mucho amor. O sea, es una cosa que yo llevo 12 años en este proceso y cada vez voy más profundo y digo, es en serio, todavía me falta tanto, Pues mija, porque es, yo 30, yo sé, yo yo sé, y llevo, eso, ¿en qué se diferencia? De llevar 12 y llevar 30, que ya uno encuentra las cosas y ya uno no le duelen tanto. Ya eso es un, O sea, ya uno no entra tanto por allá en ese sentimiento profundo, sino que ya uno dice, ay, ¿cómo así? Y yo tenía esto allá y permito que salga ese dolor de ese inconsciente, que le permita a esa niña que exprese, que saque ese ella. Y digo yo, uy, tú estabas tan enojada con esa situación. Ay, Dios mío. Y ya pasó y no me quedé ahí. En cambio, uno al principio es, pero ¿y cómo así? ¿Pero por qué esto? Empiezan a darle vueltas y vueltas a eso. No, ya va avanzando y ya uno no. Antes da gracias, dice uno, para mí todos son diamantes. sí, Entonces, pues yo, uy, salió un diamante, ¿qué es esta cosa tan hermosa? ¿Qué es esto? Entonces, y ya uno no va al médico por buscar una enfermedad, ya uno va al médico para saber el diagnóstico, para uno ponerse la camiseta. Ya total. uno mira los exámenes, ah, esto es colesterol, ah, esto es sangre, ay, tengo anemia, ay, entonces algo está pasando con mi familia. Entonces ya uno empieza y uno dice, wow. Bueno, Entonces, porque es importante que le contemos a todos que dependiendo de donde se esté manifestando este síntoma o esta enfermedad, ¿cierto? Tiene un origen emocional y obviamente pues eso tiene que ver mucho con la persona, cómo lo sienta y cómo lo esté viviendo y las percepciones y los puntos de vista y lo que haya generado en ese momento que creó ese trauma, pero por lo general hay partes de nuestro cuerpo que tienen que ver con aspectos generales de algo. Entonces, tan sencillo como hace 2, 3 años, yo empecé con un hipertiroidismo que no tenía cura, que empezó el cuerpo a somatizar y empecé a temblar, empecé a tener taquicardias, empecé a sentirme físicamente muy extraña, empecé a tener episodios de depresión, que yo no sabía que eran depresión, porque a la final cuando estoy en este proceso, pues yo me permito estar triste en el momento que siento la tristeza o que siento la rabia, pero voy, la gestiono y salgo rápido de eso, ¿cierto? Empecé a experimentar varias cosas y todos me decían, tienes que ir al médico, estás temblando demasiado, eso no es normal. Y yo siempre toda reacia. Fui después del año por ahí medio de presentar síntomas y efectivamente tenía un hipertiroidismo pues que estaba completamente descontrolado y que me hizo empezar a cuestionarme muchas cosas. Fue un periodo como eso que dicen la noche oscura del alma, que yo creo que la he vivido muchísimas veces, o sea, no solo una vez, sino muchísimas veces. Navidad uno la vive varias veces. Exacto, la he vivido muchísimas veces y que fue el momento de decir, ok, he elaborado mucho, he hecho mucha terapia, he sanado muchas cosas, pero hay algo que no estoy siendo consciente, hay algo que en realidad no he reconocido, que hay un origen que de verdad está muy fuerte en mí porque ya el cuerpo dijo, no aguanto más, o sea, te he mandado todas las señales y algo que es muy lindo porque muchas personas dicen, ay, pero es que tú eres terapeuta, o sea, tú debes de saber. El inconsciente es tan lindo que uno sabe, pero uno necesita terapeuta porque el inconsciente busca las formas para esconderse y uno no lo ve. Uno no lo ve hasta que está una persona que se lo hace caer en cuenta, que uno dice, no puede ser. Yo Pero duré mucho tiempo, algo, algo ahí, qué pena, sí, no es consciente, el es tu ego. ego, es Por, el ego, sí, es el ego. por instinto, recuérdate que el instinto tiene tres facetas y es preservar la vida, generar la vida y defender la vida. Sí, ¿Sí? Y esas son
bases por los cuales eso fue lo primero que se implantó en el momento que nosotros nos concibieron. En el momento de la concepción, lo primero que se activa es el instinto. Entonces, por instinto, para preservar la vida, ¿qué hacemos de infancia? Protegernos del dolor. Entonces, ¿qué hace tu ego? Cuida del dolor, entonces ve que algo va a doler. Esos son los sistemas de defensa. Entonces, es un sistema Exacto. desde el ego que no te dejaba ver. Exacto, exacto. Sí, es el ego. Tanto así que se está escondiendo en este momento en este live para que no hable de él. Porque, porque pasa, claro, es que él está ahí todo el tiempo actuando en nosotros y no somos ni siquiera conscientes. Y no es el ego de egocentrismo como muchas personas de pronto creerían, sino que es ese personaje que hemos creado, que creamos durante nuestra infancia como mecanismo de defensa. Así Entonces, es. es importante también reconocer eso. Y en este periodo que yo empecé a buscar todos los médicos, empecé por todas partes a buscar desde la parte física, porque siempre tenía mi resistencia con la medicina tradicional, pero al final fue lo que me tocó. El punto de quiebre fue cuando ya me dijeron que tenía que hacer un yodizar la tiroides, que es un proceso donde prácticamente te la duermen para que dejara de producir la hormona y ya dependiera solo de una pastilla porque estaba tomando una medicación muy alta. Entonces ahí yo dije, no, o sea, de verdad necesito pedir ayuda porque donde me confronté demasiado porque decía, no, es que yo sé mucho. Yo, yo me voy a hacer terapia, voy a hacer estas cosas, voy a hacer estos ejercicios. Entonces estuve mucho tiempo reacia donde yo no busqué ayuda, ¿cierto? Y era mi ego que decía, no, no busque ayuda, usted sabe. Si usted sabe, ¿usted para qué va a pedir ayuda? Suele suceder. Entonces, exacto. Entonces ya empezaron a buscar pues ese acompañamiento terapéutico y esa parte que me acompañaron desde la medicina bioenergética, que fue la que me acompañó a equilibrar mi cuerpo. En todo este proceso caí en cuenta que mi origen emocional, pues aquí estamos hablando de la garganta, donde está la tiroides, pues que es este chakra, este centro de energía aquí que se ubica, pues la comunicación. En todos los procesos terapéuticos donde iba, pues sí, sabía que era la comunicación o que era el acelere, porque soy un poco acelerada, entonces que bajar el ritmo, porque es muy acelerado, entonces yo decía, bueno, bajo el ritmo, empecé a comer más despacio, empecé a hacer muchas cosas, cuando en realidad no me estaba funcionando, y yo decía, ¿qué de verdad está pasando? Y el conflicto emocional venía que desde los 4 años de edad, y en el vientre materno, pero en los 4 años específicamente, no pude comunicar y expresar algo que me generaba dolor. Ajá. Entonces, claro, fue un acumule de muchos años de esa niña que se resistió a hablar y a expresar la incomodidad de decir no me gusta, entonces yo siempre era con una sonrisa, no pasa nada, sí, súper bien, tranquila, y en mis relaciones pasaba exactamente lo mismo, y en mi vida de amigos pues también, y entonces en todos mis aspectos de la vida empecé a mirar, o sea, nunca dices cuando estás incómoda, cuando algo no te gusta. Entonces cuando yo caí en cuenta de eso, fue un día antes de hacerme los exámenes de sangre, y al otro día no tenía nada. Fue impresionante. Entonces fue así. O sea, eso es mágico. Entonces muchas de las personas dicen que esto es brujería, que, o sea, literal, esto es la cosa más espectacular que a uno le puede pasar cuando uno reconoce esa raíz de lo que le está haciendo daño, uno es consciente y ya en tu día a día tú empiezas a actuar diferente, empiezas a hablar desde, en mi caso, desde esa incomodidad, a expresarla, pero con amor, porque es que expresar algo que no te gusta no tiene que ser a los gritos, no tiene que ser con rabia, como yo lo tenía en mi mente, entonces por eso me quedaba callada, sino que se puede hacer también de una forma amorosa, en este caso hablando de la tiroides. Así es. Y mira qué lindo. Te diste cuenta a los 4, vamos a hablar de los ciclos, porque ¿Sí? gestación, algo mamá se cayó, no lo expresó. Listo, ahí va el programa genético. A los 5 meses y medio, 6, más o menos. Más o menos. Se Más o repite a menos. los 4 años porque no tuviste con qué procesar, tampoco porque no tenías una madurez y un desarrollo cerebral. Recuérdate que este cerebro se va desarrollando a medida que vamos creciendo hasta los 22 años que llegamos al frontal. 4. A los 8 tuvo que haber otro suceso que no tampoco supiste cómo procesar. ¿Sabes? Hoy que me llegó, fue súper interesante.
hoy estaba en una consulta y le decía a la chica que invitara a su niña interior en todas las actividades y todo lo que hiciera en el día. Entonces yo después de que le dije eso, yo invité a mi niña. Yo dije, te invito a acompañarme a hacer esta terapia. Y me llegaron 3 edades, 4, 8 y 14. Cuando yo dije, wow, y ahora estás hablando de ese ciclo. Y esa es la Ciclo, niña que he invitado hoy a acompañarme en este live. ajá. Y falta la del 16. Y la de 16. 4, 16. Y 16 y 16 son 32. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza a ver esos ciclos y va a cada uno de esos ciclos a recuperarse para poder sanar. Los 32 años fue que empecé el proceso de sanación de la tiroides. Ya, Ahí está. mira, y es así. O sea, uno comprueba la teoría como tal. O sea, uno Ujú. dice, no, es que uno no se puede tragar nada entero. En realidad no se puede tragar nada entero, sino que vayan y miren esos ciclos y se van dando cuenta y van recuperando esa parte. ¿Sí? Entonces, mira qué bonito comprobar que eso sí es así. Y así es Total. como funciona. Y así es como funciona. Por ejemplo, mi caso fue distinto. No era mi parte de que no quería tener terapeuta ni nada de eso, sino que yo era muy consciente porque yo ya había pasado por un cáncer. Sí, Entonces, diagnóstico de cáncer, cirugía de cáncer, y en el momento que abrieron ya no encontraron nada. Yo llegué hasta la apertura, los exámenes daban positivo, abrieron porque eran cáncer de ovarios, iban a sacar los ovarios, eso fue a mis 40 años, y cuando abrieron ya no había nada, no había absolutamente nada. Y yo no había, yo había hecho esos procesos, listo, me lo permití, pero yo decía, es que la parte médica a mí no me gusta, yo no quiero la parte médica. Y hace 4 años comencé un proceso cardíaco. Entonces, sí. toda la parte holística, homeopatía, acupuntura, todo, 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 y negada con la parte médica, negada. Y esta vez la vida me invitó a A involucrar, mí, a entrar a un total. equilibrio, Sí. porque era yo, listo, encontré el acelere, porque mi proceso fue que el corazón bajó su ritmo, me estaba Sí. invitando a que yo fuera más despacio en la vida, porque claro, eso era como un desimple total. Cuando me encontré que toda la vida yo estaba acelerada, porque me enseñaron, coma para rápido, muévale, es que va a llegar tarde. Entonces yo era acelerada para todo. Yo era acelerada, yo no podía tener nada para hacer, pero yo me aceleraba hasta para hacer los oficios de la casa. Yo era como un motor, yo sentía una ansiedad de un motorcito por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Era una cosa tremenda. Pero como era ya normal, por eso normalizar mis acciones no son tan normales. Y ahora mirando, yo veía mirando, y ahora mirando más mi parte del signo, qué significa mi signo, mi Libra, Sí. mi Virgo, y es todo despacio. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Despacio, Espacio, calma. calma. Y aparte de eso, tengo un porcentaje de femenino inmenso, Mm, todo. Y yo sí, toda mi masculina, en masculino, total. ¿qué hizo el corazón? Venga, pues frene por aquí, que por aquí fue. Cuando uno Eso es empieza a muy ver, lindo. es muy Eso es muy lindo porque uno lo acompaña a uno a conocerse, a mirar quién en realidad soy, qué cosas me afectan en realidad, qué cosas no, a cuáles cosas les doy importancia, a cuáles no, cómo debo empezar en mi día a día, a eso que encontré, ese origen emocional que encontré, a en el día a día ponerlo en práctica y hacerlo diferente desde mis acciones, porque entonces si antes era impulsiva y reaccionaba rápido a todo, entonces ahora cada día me tomo el tiempo para comer, para hacer mis actividades, voy en calma, si voy tarde no importa, me relajo porque todo es perfecto, ¿cierto? no Entonces, vuelve a ser más. exacto, exacto, porque uno vuelve, o sea, encontrar el origen no significa sanar, que eso es algo que debemos de hacer consciente. O sea, si tú encuentras el origen emocional de una enfermedad que en este momento te está afectando, o sea, ese es el primer paso. El segundo es la acción diaria, porque con esa acción diaria es que te vas a sanar. Entonces, si yo desde mi comunicación dejo de expresar eso que me incomoda,
voy a volver a enfermarme. Sí, yo Y eso sigo a fue hacer. total, total. Entonces es súper importante que seamos conscientes de que uno de los aprendizajes que también me dejó mucho este proceso fue integrar esa medicina que tanto peleaba con esta parte espiritual y emocional, porque para algo están, ¿cierto? Y funcionan las dos, pero para mí desde este proceso una no funciona sin la otra. A la misma lección mía, vea, ese Así, uniditas. de O sea, la manera, medicina tradicional y toda esta parte emocional, toda esta parte espiritual, pues porque eso fue lo que a mí me llevó a comprender y a sanar mi proceso. Y que qué rico que las personas que nos están viendo y que conocen personas que están enfermas, que tienen algún síntoma, es que está desde una gripa, un accidente, como decía ahorita Carolina en el chat, que golpearse el dedo pequeño del pie. O sea, todo significa algo, todo nos está mostrando algo. Una pausa, un estar más en el presente, un reconocer qué es lo que estoy haciendo en este momento, que me están haciendo ese llamado de atención. Si me enfermo de gripa y toda la semana he peleado con mi trabajo porque no quiero ir a trabajar y me enfermé y estoy frustrada porque tengo que ir a trabajar, te están dando esa, tú dijiste no quiero trabajar, pues te dio la gripa de que no te pararas de la cama, porque el cuerpo, pues y tú cuando le ordenas al inconsciente y a tu cuerpo, él te hace caso. es que el inconsciente está al servicio tuyo para poder solucionar lo que tú quieres solucionar. Mira, yo a los 28 años a mí me sacaron el útero y fue por un proceso de que yo no quería más hijos. Entonces, ¿qué hizo el paciente? Ah, Ah, no quieres bueno. más hijos. Y la inseguridad para el sexo, la inseguridad para todo, el estrés. Ah, yo te quito, yo te resuelvo el estrés. Ah, Entonces, se va el útero. ya, no puedes ¿Ya? tener hijos. ¿Qué es Pero es eso? aprender eso como uno mismo se autoagrede de una manera. Entonces no quieres ir a trabajar, como no eres capaz de decir que no quieres ir, entonces está una gripa. O pongámoslo más simple, Kelly. Me pidieron el favor que fuera a la clínica a acompañar a una tía. Yo Sí, no quiero ir. Sí. Ah, ese día me levanto enferma. No sé, tengo una migraña maluca. o Entonces, voy, o voy, pero me enfermo. correcto. ¿Vio? O voy y me Correcto. enfermo y dijo que cogí un virus allá en ese hospital y que por eso no quería ir. Ah, porque pasa, o sea, es muy bonito porque te lo confirman. Te lo resoluciona. Pero esa es impresionante, es impresionante. Por ejemplo, Así es. háblanos un poquitico de los accidentes. Que puede ser el accidente que pasa, te estrujan. Que uno muchas veces va en el centro comercial y te confesas con alguien. Eso no es de gratis. Eso no es de Sí. gratis. Tengo algo reprimido. O sea, salí enojado de mi casa. Furioso, furiosa, furiosa de mi casa. Salí enojada, pero no fui capaz de expresar que estaba enojada. No fui capaz de decirle o reconocérmelo a mí misma. Entonces vienen y me van por detrás. Hay algo que no quiero resolver en mi presente y que tiene que ver con el pasado. Me chocan. Hay algo que yo estoy peleando con mi femenino, me dan por el lado izquierdo. O se me pincha la llanta izquierda. Bueno, ¿y qué pasa? Yo que no quiero avanzar, que se me pinchó la llanta. ¿Qué pasó? O sea, todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. Que todo. Y son Mira que a mí varias personas me dicen, pero es que no todo significa, pero es que no le tenés que buscar a las cosas todo. Y desde que uno hace el clic y uno empieza en este proceso, uno se da cuenta que sí, que todo sí significa. Y que el no todos. estar consciente de esas cosas que uno dice que es que no significan, hacen que el proceso de uno se empeore en ciertas circunstancias porque no le hiciste caso a esa señal que te mandaron. Porque todo el tiempo nos están hablando. Nos hablan por medio de amigos que nos dicen algo, por medio de Instagram que uno empieza a mirar y le dan una frase que uno ya había visto, que había pensado, en un sueño, o sea, constantemente nos están hablando y no hacer caso a ese llamado es cuando ya el cuerpo, como decías ahorita al principio, que ya el último recurso del inconsciente es enfermarnos o un accidente, que también nos enfermamos por medio del accidente, ¿cierto? Claro, así es. O me robaron el espejo, el espejo retrovisor del lado derecho. ¿Y para qué sirve un espejo? ¿Usted qué hace con el espejo, el retrovisor del lado derecho? Ah, mirar atrás. Bueno, entonces que no has querido mirar atrás porque te que resolver y ya lo tienes que soltar y dejar ir.
y de esa total. manera robando mucha energía. Entonces es toda esa parte simbólica. Ahora hablabas de los sueños. Lo lindo de los sueños es que los sueños hablan simbólico. Y todos los personajes del sueño soy yo, no hay nadie Sí. más que yo. Entonces es comprender que no es que soñé con la vecina, que soñé con mi exnovio, no, soñé con esa parte de la representación de mi femenino o de mi masculino. Y de lo que representaba esa pareja o esa situación o ese papá en uno, porque todo tiene que ver en cómo tú observas y ves el mundo. Así es. Entonces es muy bonito, es muy, muy bonito todo, cuando uno ya lo logra integrar en uno, Sí. de uno saber, hasta el hecho de pasarte un ave y asentarse a lo que te pasó a ti, que te pasó, fue que nos lo contaron en el grupo de mujeres, que se paró el ave y que el ave se le iba a entrar al carro, No, o no. alguien que, bueno, estaba en un semáforo en plena ciudad y un pájaro se vino en picada. Una vez se vino en picada a entrársele por la ventana y ella pegó ya sé quién fue. Ella pegó el grito y el grito, el pajarito del grito salió, volvió y se fue. Salió todo espantado, pero el pajarito iba para adentro del carro. Claro. El pensamiento que estaba, y yo no le dije, ¿qué estabas pensando? Ahí me cayó en cuenta y me dijo, es un mensajero. Y le dije yo, correcto, ¿qué estabas pensando que se materializó de esa manera? Es Por que ejemplo, mira, el lunes fui a caminar en el nacimiento del río Medellín, en Caldas, hay con unas amigas. fotos divinas, pues Es espectacular, un lugar que le recomiendo a todo el mundo. Entonces, el proceso, pues, siempre que yo voy a caminar en un espacio, pues yo ya pido permiso al espacio, a la naturaleza, me conecto. Y como íbamos al río y entré en el río, dejé cosas, solté cosas y las entregué en el río y di gracias de todos los procesos, pues, que he reconocido, de todas las situaciones que estoy laborando en este momento en terapia. Y cuando salgo del agua, una mariposa chiquita de color negro con rojo se me acerca, me empieza a rodear y se me para. Y se me para en el cuerpo y me empieza, entonces se me para en el lado derecho, en mi masculino, y la representación, pues, y lo que yo sentí que me estaban hablando es cómo se está transformando toda esa sexualidad mía con respecto a ese masculino, a todo lo que yo he vivido. Entonces, mira que todo el tiempo nos están hablando, tan sencillo como una mariposa, como un pájaro, como un amigo, como un mensaje, todo el tiempo nos están dando información y no somos conscientes de ella, pero cuando ya tú dices, ve, esto, tampoco es como que uno se estrese y que haya por la vida, ay, ¿qué significa esto? No, porque tampoco se trata de vivir así, ¿cierto? o Sino que son tampoco, cosas que te muevan, que tú sientas y dices, ve, esto me está moviendo algo, esto me está generando algo que me quiere decir. Y es súper lindo porque tú le preguntas al inconsciente qué me está queriendo decir esto y de una, o sea, la respuesta llega inmediata. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos gusta la respuesta, entonces nos hacemos los bobos y empezamos a pensar otras cosas y decimos, no, no, eso no es, y empezamos a poner otros pensamientos y otras cosas, pero el inconsciente es así, es lo primero que llega. es lo primero. Tenés 3 segundos. Si tú Sí, ya pensás más de los 3 segundos, ya, ahí no hay nada. Uno como diferencia que es un mensaje y que no es casualmente, estaba pasando en ese momento. Las casualidades no existen. exacto. No existen. Vea, así como el bueno y lo malo, no, el de malas y el de buenas tampoco. No existen las casualidades. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Entendiendo bien los mensajes. Hay mensajes cuando uno le hablan y eso, porque ahí también interfieren los ángeles. Acuérdense que nosotros tenemos 3 ángeles de base. Guía, el de la ley y el de la El guarda. del bien y el de la guarda. El, Está al lado, el de la guarda al lado izquierdo y el de la ley está aquí atrás. ¿Ya? El guía dice a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, ¿sí? Te guía, te muestra, pero llama guía, ¿sí? Y el de la guarda te dice atenta, cuidado,
que tú sientes, es muy sencillo, es cuando tú ya vas saliendo y se te olvidó el teléfono, te tuviste que volver a bajar, pagar el carro, volverte a subir al ascensor, ¿sí? O no Eso, encuentro las eso llaves. no es casual. Ujú. Entonces, eso es tu ángel guardián, que algo casi nunca uno se entera por qué ocurre, o muchas veces uno después se entera y sale uno y se encuentra el accidente. Ujú. Uno cómo empieza a saber cuál es la razón. Es muy fácil del sentir, pero bueno, ahorita le explicamos un poquito. Eh, entonces el ángel de la guarda actúa así, te devuelves, hay un olvido, se conectan y hablan a través del pensamiento, te conectan a través de la mente, ¿sí? El otro es cuando tú dices que yo tengo una corazonada, que yo no me debo ir por aquí, sino por allí. Eso no es una corazonada, eso es tu ángel diciéndote para dónde se va a ir. Y el ángel de la ley es el que te bloquea. ¿Cómo? Si a ti no te conviene una relación, te bloquea. Si tú estás interfiriendo mucho en un proceso, sobre todo el bloquea en el momento en que tú estés interfiriendo en un proceso de vida de otra persona. O sea, Ujú. muy metidita, muy opinadorcita, estás interfiriendo en todo ese proceso de aprendizaje. Entonces, si tu forma de ayudar es económico, te bloquea la parte económica. Ujú. Y tu forma de ayudar es yéndote a trabajar físicamente y todo porque crees que no puede, que no es capaz, ya que te enferma. ¿Sí? Son los bloqueos y es tu ángel de la ley. Entonces, la vida es mucho más fácil cuando, bueno, para mí, cuando yo supe que yo puedo ser guiada, que yo puedo ser, que yo sí puedo estar atenta a las señales, me facilitó muchos dolores de cabeza, dame, como digo yo, como los cucarrones pegándome con las paredes, o encandelillándome con la luz. Es más fácil sentirme guiado. Y cuando yo confío en esa guía, es magia. ¿No es así que? Y es súper lindo porque pregunta, cuando tú haces una pregunta, inmediatamente ellos te empiezan a mandar por medio de señales las respuestas. Entonces, tú preguntas algo desde la parte económica y, y te entregas a los ángeles y les dices que te muestren las señales y cuando lo hacen, tú estás dormido y no las No ves. la Entonces, ves. también es importante que aprendamos cómo pedirles. Entonces, no les pidas una señal, pídeles muchas. Muchas sí. Envíame muchas señales, porque Y si a la primera no la vistes, entonces de pronto a la segunda sí, ¿cierto? esa es una ley del universo, que es la ley del dos. Es la ley de la pregunta. Siempre pregunta. Esto a mí me conviene, muéstrame. Y si no me conviene, muéstrame las trabas. Si esto a mí me conviene. Esa es una ley del universo. Se llama la ley del dos. Y que también Entonces, es muy fácil cuando hay algo que te da ligereza, cuando hay algo que te genera facilidad, cuando hay algo que tú no sientes, pues por ejemplo que decían las benditas mariposas del estómago, eso es el ego diciendo y todo el sistema del cuerpo diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y uno de una por ahí, ¿cierto? Entonces es el mismo, cuando tú sientes ligereza en algo, cuando tú te sientes que es fácil, que es divertido, que te gusta, esa, tú lo sientes inmediatamente en tu cuerpo físico. Exacto. Y cuando algo te genera esas confusiones, cuando algo te genera ese malestar, ese dolor en el estómago, esa cosita en el pecho, es que, listo, si lo tomas por ahí, bueno, maravilloso, vas directo a un aprendizaje. Pero lo importante es aprender, ¿cierto? Es decir, me pasó esta situación, ¿qué me están enseñando con esto? ¿Qué me están diciendo que debo de empezar a transformar en mí? Por ejemplo, aquí veo que Juli dice, ahora entiendo que fue un ángel el que me envió un mensaje justo antes de mi accidente, ¿cierto? Entonces, y una vez, tantas veces, ¿cómo? y una vez es muy terco. Pero también a veces uno tiene que vivir esas situaciones para poder despertar y para poder decir, ok, o sea, no sirvieron las otras porque también todo es perfecto y hay que evolucionar en este aspecto. No funcionaron las otras
señales que me enviaron los mensajes, pues bueno, ten tu enfermedad, ten tu accidente, ten tu ruptura, tu ruptura de pareja, ten tu quiebra económica, ¿cierto? Para poder empezar a movernos internamente y empezar a transformar esas situaciones que nos están llevando a esos, a esas situaciones, bueno, valga la redundancia, que no me están haciendo, que no me están generando paz, que no me están generando tranquilidad, que no me están generando ese bienestar en el cual yo quiero estar. Porque es que estar tranquilos, estar como sin que nada le pese a uno, livianito, eso es delicioso. Eso es delicioso. Pero entonces llegan las situaciones malucas y uno dice, sí, de una, por ahí es. Porque no hemos aprendido a diferenciar qué es bueno y qué es malo para nosotros. Y eso viene muy de los traumas que vivimos en nuestra infancia, de los cuales no supimos solucionar y que reprimimos tanto emociones negativas que se quedaron grabados en nuestro inconsciente, que eso nos reprimió la capacidad para diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Y cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación que decimos, sí, esto es súper bueno para mí, pero pues esa capacidad la tenés nula porque tenés un trauma que te impide ver y que te está generando ese bloqueo y esa enfermedad. A ver, primero respondamos por aquí a Caro, que dice que si las mariposas del estómago son una mala señal. No. Eh, lo que pasa es que ahí Kelly se estaba refiriendo al sentimiento del instinto cuando hay una persona que me atrae. Sí. Lo que pasa es que ahí entra algo que se llama instinto, lo que yo siento cuando estoy en el enamoramiento, ¿sí? Es una parte del instinto que me es para generar vida. Es una atracción sexual, Uh-huh. no más. Y eso no es amor. El 98% que las relaciones de pareja se construyen desde este enamoramiento, desde ese mariposeo, son relaciones caóticas, son relaciones muy de destino, de mucho dolor, de un aprendizaje, de mucha, de unos entrenadores, porque vamos a entrenar, porque lo que más se trae también es el inconsciente de lo parecido, de lo igual a qué, a mis relaciones de mi papá o de mi mamá. Entonces, Sí. de la mano de todo eso. Entonces, a eso era lo que se refería Kelly. Entonces, es eso, atracción desde el enamoramiento, freno de emergencia, empieza a mirar. Yo digo, esperen más o menos 3 meses para tener sexo. ¿Por qué? Porque aquí no genero el exceso de serotonina, endorfina, dopaminas, todo es el químico de la atracción que hace el instinto, porque es instintivo, que enceguece, porque sí enceguece y te quita objetividad, porque las relaciones que funcionan son aquellas que tenemos compatibilidad mental, para poderle preguntar, oye, ¿y a ti te gusta esto? ¿Y a ti te gusta esto? Porque cuando yo ya me meto en ese enamoramiento, ya no pregunto Ya nada no de veo. ya no pregunto eso. Eso lo veo como al año. Ya vengo a ver, ay, pero es que ahora veo nada en común, ahora veo que es que a él no le gusta tal cosa, entonces yo me voy a quedar porque a él no le gusta que salga, o porque no le gusta el cine que a mí me encanta, o no le gusta. Empieza ya yo querer cambiar al otro, entonces ahí es donde ya todo se fregó, como se dice, ahí es donde hay que hacer. O sea que las personas que me convienen no me generan mariposas en el estómago. Puede ser la compatibilidad mental, porque esas mariposas del estómago es puro instinto de apareamiento. Ese hombre es apto para tener hijos y para tener sexo, porque es instinto, recuerden el instinto. Hay una película muy linda que se llama La química del amor en Netflix, véanla, ahí la van a entender. ¿Qué significa el dolor de dedos en la mano, en las manos, o estarme lastimándomelos? Depende, porque las manos tienen que ver con el hacer, ¿sí? ¿Cómo está tu hacer? ¿Cómo te sientes en este momento en tu hacer?
en tu labor. Ahí te vas a dar cuenta por qué te duelen los dedos, por qué te lastimas, qué quieres agarrar, porque las manos son para coger, qué quieres coger y sientes que no puedo, o estoy agarrada muy fuerte de algo. Ahí están las Ujú. pistas. Mira con cuál te resuena. Y que Cuenta el por qué. no se puede, y que se puede empezar a hacer preguntitas con respecto a eso para empezar a ir más profundo en su inconsciente, porque eso es lo superficial, ¿cierto? Eso es, Ya con las preguntitas que te empieces a hacer, con las preguntitas que te empieces a hacer y con lo que te acaba de decir Gladys, puedes ir más profundo. Obviamente, cuando es algo que te está, si en este momento ese dolor en los dedos y en las manos, pues que te estás lastimando, te está afectando gravemente, o sea, es importante que busques terapia porque hay que descodificar esa emoción de ese sentir que tú quieres empezar a hacerte daño, a lastimarte y a lastimarte con las manos, ajá, con el hacer. ¿Hay algo con el hacer? con el... Con el hacer. Entonces es empezar a profundizar, porque esa es la puntica del iceberg. Y uno empieza, como les digo yo, la margarita, y empiezo a quitarle los petalitos y a profundizar más y más en uno, mucho más. Porque eso todo tiene una razón de ser, eso no es de gratis. Y lo más lindo es que usted lo ve, o mire, o puedes hacer un ejercicio, mira tus manos, siéntelas y diles, ahora siento mi dolor. Que lo que es normal, Kelly, yo me quiero quitar los dolores. A mí que no me duela nada. Total, Entonces, ¿qué hace total. Eso es lo primero que hacemos. sí. No me ha visto, entonces aumentemos el dolor. Entonces ya no me golpeo, sino que me tuerzo un dedo, ya resulto con una uña partida. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, no me ha visto, no me ha visto. Y una cosa muy importante, Kelly, muchas veces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Muy bien. No significa que yo tengo que contestarle a la gente que estoy mal, pero sí tenerla muy clara conmigo de que llevo o un dolor de cabeza, o ese día me levanté bejuca, o ese día estoy triste. Entonces yo puedo contestar muy bien, pero me puedo decir a mí misma, recuerda que yo ya vi que estoy triste. Recuerda que yo ya vi, pero es que a esa persona no le interesa. Porque si no el inconsciente, tú contestas, ah, todo muy bien, excelente, eso va en contra de uno. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, ay, no se ha dado cuenta que llevamos una migraña, entonces aumentemos el dolor. O no se ha dado cuenta que nos está doliendo un pie, o no nos ha dado cuenta que estamos depresivos, que estamos tristes, entonces aumenta, le sube el volumen al... Entonces, para que seamos, veamos, porque es que es verlo, reconocerlo en nosotros y validarlo en nosotros. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué significa el dolor de dedos en las manos o estarme No es la misma, en la misma? Listo. es la misma. Eso que acabas de decir es súper chévere que todos se lo lleven y que cualquier síntoma que empiecen a experimentar, hablen con el síntoma y le digan, ya te veo, ya sé que estás ahí. Pues no rechazarlo, porque cuando rechazamos siempre una emoción, la potencializamos, eso es fijo. Y también eh, empezar a hacernos preguntitas, ¿cómo me siento hoy? O Lo cuando prim ese síntoma aparece, ¿cómo? en lo primero en la mañana, cuando uno empieza que ya está despertando, ¿y cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? amaneciste? A ¿Cómo te... uno, no a la pareja, primero a uno. A mí, a mí. Exacto, ¿Cómo primero a nosotros. sí, y ojalá nunca acostumbramos a llamarnos por el nombre que y el nombre Sí, de nosotros es un mantra, sí. es un mantra. Entonces, ¿cómo amaneciste, Gladys? ¿Cómo estás? Ujú. ¿Cómo te sientes hoy? A ver, nos vamos a levantar. Eso es traerme en presencia, traerme en presencia. Entonces, desde que me levanto, estoy en presencia y me recojo y me empiezo, ay, es que me levanté como aburrida. Ah, ven, yo veo la aburrición, ¿qué te pasa? Ese diálogo, Y validar esas emociones, eso es lo más... validárnoslas, porque lo que más nos faltó de pequeños era que nuestros padres nos validaran nuestras emociones. Y a la final nosotros tenemos es que ir a recoger a ese niño, a esa niña que estaba ahí manifestando esa emoción y ese sentimiento y decirle, entiendo cómo te sientes. Ven, yo te abrazo y te acompaño porque aquí estoy yo, la Mira adulta. la, mira la pregunta, Eli.
¿Por qué creen que hay tantas personas con cáncer en este momento? Hasta personas súper jóvenes. Pues en no hay ninguna en este momento. A ver, el cáncer es el resultado de un cúmulo de emociones que se pudrieron en el tema. ¿Ya? Esa es una de las razones. Es un cúmulo de emociones que no nos hemos hecho cargo. Por eso es tan importante lo que estabas explicando ahora, Kelly, validar nuestras emociones, porque en nuestra infancia no nos las validaron. Mira que aquí hay un tema que les quiero contar a todos y es que no nos conocemos, ¿cierto? No sabemos algo que muy bonito que acabo de descubrir en este proceso de astrología es que por medio de ese informe infantil astrológico uno puede reconocer cuáles fueron sus necesidades físicas y emocionales en la infancia, qué era No, lo que necesitábamos de parte física y emocional de nuestros padres, de nuestro entorno, cómo vivíamos esa emoción, cómo nos comunicamos, o sea, cómo nos desarrollamos en el mundo. Y cuando uno empieza a leer estos informes y uno empieza, yo se los empiezo a leer a las personas adultas, las personas me dicen, o sea, es impresionante, o sea, yo no puedo creer que con 3 datos sepas quién soy yo. Entonces, es muy bacano cuando uno aprende a reconocer que entonces yo soy, por ejemplo, un signo solar cáncer con un ascendente en Leo y con una luna en Aries. Entonces eso me da una configuración muy interesante porque aprendí a reconocer que para mí el contacto físico siempre ha sido muy importante y es una necesidad mía física y emocional. Entonces, si yo me rodeo de personas que son frías y secas, yo me enfermo, yo me empiezo a enfermar. Y no es correcto. porque, y es porque esa es mi esencia, hace parte de lo que soy. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que experimentan enfermedades y que vivieron en el mismo ambiente familiar y que dicen, pero es que yo tuve esa misma infancia, pero es que mis papás fueron iguales, yo por qué, a mí por qué no me dio esa enfermedad o yo por qué no siento así. No, Es porque tu configuración y tu percepción ante el mundo es completamente diferente. Tu hermano fijo necesitaba contacto físico y tú necesitabas disciplina. Entonces son cosas completamente diferentes. A ti te criaron con disciplina, a tu hermano con disciplina y él necesitaba ver afecto, cariño, amor, demostraciones de afecto grandes. Entonces ahí cuando uno va reconociendo esas partes, uno va diciendo, ok, esto hace parte de mi proceso de sanación. Cuando con lo de la tiroides y todo este proceso, en mi Mercurio, que es mi parte de comunicación, está Géminis, y Géminis es el mejor para comunicarse, ¿cierto? Y se comunican todos los aspectos. Entonces yo ahí empecé a reconocer que para mí la comunicación, y por algo estudié comunicación en la universidad, siempre ha sido demasiado importante, pero en los momentos que necesitaba comunicarme no los hacía. Entonces empezar a reconocer quién soy yo, cuáles son mis necesidades, cómo debo expresarme en el mundo, qué vine a hacer, eso me ha permitido empezar ese proceso de acción diaria para sanarme. Entonces, muchas de las personas que están en este momento viviendo un cáncer o una situación pues de enfermedad, de accidente o otra enfermedad que no sea tan extrema como el cáncer, eso es porque en su vida han hecho cosas que no van con su esencia, están completamente apartados de lo que son. y Y eso es lo que más tienen nos enferma. un Eso es cúmulo de lo emociones. que más nos enferma. Exacto. Porque entonces cuando tú te alejas de tu esencia, de lo que tú eres, estás acumulando emociones todo el tiempo, pero emociones que no sabes ni gestionar y emociones que en ese momento, o sea, no te corresponde porque estás viviendo una situación que no deberías de vivir supuestamente y la estás viviendo, porque no sabes qué más hacer. Es lo que Así es. te dieron y es así como has estado viviendo toda la vida y eso es lo que te está enfermando. Y hay otra cosa muy importante también para aclarar, Kelly, que ahorita me llega, y es que hay enfermedades por destino. También, exacto. O sea, Sí, hay enfermedades que, aunque tú le busques toda la parte, te va a dar mucha paz tener y saber ir despejando todo ese aprendizaje transgeneracional, emocional, físico, mover tus emociones, te va a generar mucha paz. Pero cuando hay una enfermedad por destino, es solamente se trasciende tras la aceptación y sí. declarando
que aunque tú estés pasando a través de esa enfermedad, a través de ese proceso, tú vas a ser feliz. Que eso no te va a claro. quitar tu paz ni tu felicidad. Y eso es un trabajo grandísimo, de saber que si es el momento de irte a través de esa enfermedad, por ejemplo, mira a Krishna no, a se me fue, Smirlin, Gerardo Smirlin, él se fue a través de una enfermedad, aún dando toda esa información, pero él sabía que él tenía eso por destino, por un proceso de otras existencias que tenía que vivir al cuerpo físico, ¿ya? Y de, Ujú. decía, Es que dice la palabra clave, la tranquilidad, la aceptación. Cuando tú estás viendo una enfermedad y tú no en estás ni caos, tranquilo, estás en caos constantemente, pues ahí estás completamente en desequilibrio. correcto. Entonces empecemos por la aceptación y empezar a deshojar, a ganarnos la paz. Que si nos corresponde irnos a través de una enfermedad, nos vayamos en mucha paz. Que haya una sanación, más que física, espiritual, Espiritual. Ujú. igual, y te vayas en mucha paz. Aquí preguntan, yo tengo una hija de 3 años, ¿qué consejo me das para validar sus emociones? Una, valida las tuyas. Haz terapia tú, porque tú sanas a tu hija a través de ti, porque ella es una contigo hasta los 12 años. Eso iba a decir. Si tú sanas hasta que la niña tenga antes de 12 años, tú ya le sanaste, ya no tiene que repetir eso. Si ya tu hijo tiene más de 12 años, ya sí, ya es un proceso que le toca a él. No A quiere él. decir que tú no debes de hacer el proceso, claro que sí, pero ya ese ser se tiene que hacer cargo de esa información que recibió. Ajá. Lo más lindo es que tú empieces a validar tus emociones, porque si tú aprendes a validar las tuyas, para ti va a ser muy fácil darle esa información a la niña. Y Y mira que un entender ejemplo, que ella está sanando a través de su hija. Son 3 años, ella está sanando. claro, no hay que Eso es muy entender lindo. que, por ejemplo, le puede decir a su hija de 3 años cuando está triste, ¿estás triste? Sí, estoy triste. Que la niña le responda así, está bien. Entonces decirle, validarle es decirle, está bien que estés triste, es normal estar triste, hace parte de esta experiencia, siente la tristeza. Cuando te sientas bien, mamá va a estar acá para acompañarte. O le puedes Ajá, decir, sí. si quieres, yo te acompaño, si quieres, te dejo sola. O sea, uno la acompaña y le da opciones. Con los niños, por ejemplo, en este informe, con los niños es muy lindo porque ahí sale, por ejemplo, qué métodos uno puede utilizar con ellos. Entonces, para gestionar sus emociones pueden utilizar el arte, dependiendo de su personalidad, pues, puede utilizar el arte, otros el contacto con la naturaleza, otros con el agua, otros con la música. O sea, cada niño tiene como su manual. Así, Entonces es muy fácil aprender, a mí me aprender pareció muy a mágico. acompañarlo. Sí. Mi informe infantil para mí fue mágico, 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 mágico. ¿Cómo se pueden dar las picadas en el pecho? ¿Por qué? ¿Por qué se pueden dar las picadas en el pecho? Pecho. ¿Qué te hacen sentir? Porque si te hacen brincar, es que algo te está llamando muy profundo. Pregúntales, ¿por qué siento estas picadas? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué me quieres mostrar? Y ellos te van a hablar las picadas, te van a hablar. ¿Qué diferencia hay entre la terapia que ustedes ofrecen y la tradicional? No sé a qué te refieres la tradicional, la psicología tradicional. Yo me Mucho. imagino que sí. Hay, hay mucha diferencia. Que la tradicional Físico. ajá, se la señal. Otra pregunta, Ok. se te está yendo mucho la señal. ¿No? También así, Bueno, es muy, muy bonito. Es muy bonito, es mucho. Ayuda mucho uno a conocerse y acuérdense que el gran trabajo es uno adoptarse como mamá o como papá. Ser uno ese sí. papá y esa mamá ideal, el que uno ha soñado.
Y cuando uno ve esas características ahí en ese informe infantil, es mágico porque tú ya sabes cómo te debes de contener y cómo te debes de tratar, ¿sí o no? Total, cómo te debes de acompañar en cada situación en la que te enfrentes. Y que cuando te das cuenta de que tienes una necesidad desde la parte masculina o tienes una necesidad desde la parte femenina, ¿qué es lo que necesitas en ese momento? ¿Cómo te debes de acompañar en ese momento? Así es muy bonito, es muy, muy bonito. Escuchar el cuerpo y saber toda esa información es hermosísima. ¿Sí te quedó claro la pregunta que hizo sobre sobre la psicología tradicional y la terapia holística que nosotros manejamos? Quisiéramos saber. Igual si tienen alguna preguntita que ya se va a acabar el live para Ah, que se las podamos resolver. sí, muy rico, muy rico, muy rico. Porque tocamos muchos temas, muchos, muchos. O sea, esto era de enfermedades y terminamos hablando de parejas, de hijos. Pero bueno, a la final todo está relacionado. Una enfermedad siempre está relacionado con varios aspectos emocionales que tienen que ver con nuestra relación con el padre, con nuestra relación con la madre, con lo que vimos en nuestro entorno, con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, Mira, también pues es todo, Kelly, es todo. ¿Sí o no? Es todo. total. No escuché, no sé. Que no escuchaste, Nachit. Tocaron el tema de la medicina germánica. Eso es homeopatía, es excelente, excelente. La homeopatía como tal es excelente, es excelente. Trabajar con Bueno, homeopatía es muy lindo porque la homeopatía florece la emoción, saca la emoción afuera. ¿Va a quedar guardado? Sí, va a quedar grabado. Eh, ¿Es posible uno crear ese back de una enfermedad cuando uno está adulto? Claro. O nuestra infancia es la gran determinante, claro. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Una mujer que no quiera tener sexo con su pareja y no sabe decir que no, se inventa una cistitis, o se inventa una migraña, se inventa un cólico por no saber decir no. Y estás adulta. exacto. Como ejemplo está ese. La otra pregunta Y que es una es, enfermedad chiquita, que dura poco. Es fue que se nos fue, simplemente un síntoma. que se fue la señal en el momento que estábamos dando la formación de psicología y la terapia holística. La psicología trata mucho el proceso mental, mientras la terapia holística trata una integridad mental, emocional y física. Entonces es mucho más integral. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Por eso yo decía ahora que, por ejemplo, la medicina tradicional no puede estar separada como de esta parte holística, porque la medicina como tal te acompaña a sanar el síntoma, pero no la raíz. Y ya la parte terapéutica te acompaña a reconocer esa raíz para que ya en tu día a día tú puedas empezar a accionar de forma distinta para encontrar esa sanación, que era lo Así. que veníamos hablando pues, a lo largo del live. Y una psicóloga que estudie toda la parte holística, perfecto, Maravilloso. porque integra. Total. Y se Porque hace un integra las dos. delicioso. Se hace un gran equipo con todo, con todo, con todo, con todo. Igual, también hay que tener en cuenta lo que le hablábamos ahora, de que cada uno tiene una esencia diferente. Hay personas que son muy abiertas a hablar de sus emociones, a contarle a una persona. Hay otras personas que no les sirve la terapia. O sea, les sirve otros métodos y eso también hay que reconocerlo y también es muy válido. Para eso existen, o sea, si ustedes en este momento se pueden a buscar terapias holísticas, existen de todo tipo, desde la que hablas hasta la que no hablas, desde la que te puedes hacer a distancia y tienes que es la cuántica.
que tú no tienes que decir nada, simplemente ahí te sale todo tu informe de cómo estás, de cómo está tu energía, de qué enfermedades tienes, por computador te limpian, o sea, hay de todo tipo. Entonces también es como empezar a mirar con qué me conecto más, que se genera más facilidad y más diversión para mí, que me puede contribuir más en este proceso para sanar, porque al final estamos hablando de sanación en cualquier aspecto, ya sea físico o emocional, pues que todo está integrado, pero hay personas que dirán que quieren sanar una relación con pareja y eso también les puede estar afectando en en un síntoma físico, pero por eso hay tantas, tantas terapias. Entonces, no se preocupen, siempre va a haber una vía y si a ti te funciona el psicólogo, también maravilloso, porque hay personas que también solo con ir al psicólogo les va bien, no hay personas que solo con ir a la iglesia se han sanado por su fe y por su convicción, ¿cierto? O sea, en este mundo también estamos en el mundo de las mil posibilidades. Entonces también cerrarnos y decirnos que solo una vía funciona, pues no, o sea, por eso estamos, todos tenemos una configuración distinta, todos percibimos de forma diferente. Lo más importante es que independientemente de lo que estemos haciendo, resuene con nosotros. Así así es. Y lo más importante, que haya empatía y confianza, que yo vea mi terapeuta o mi psicóloga, la vea y diga, me siento plena, segura, me siento en zona segura, porque ahí es donde abre el inconsciente, no más. Sí, cuando uno se Que siente tranquilo y seguro. correcto, ahí es donde se abre el inconsciente y donde se hace magia en terapia. Magia. Porque es que la magia no la hace el terapeuta, la hace el paciente. No lo hace el terapeuta. Total, total, total. Total, uno Bueno, simplemente acompaña, uno simplemente acompaña. Bueno, yo sí quiero cerrar esto diciendo que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, también que sepan que cualquier enfermedad, cualquier síntoma, cualquier situación que ustedes quieran descodificar, se puede sanar. así es. Cualquier situación que ustedes en este momento estén somatizando a nivel físico, se puede sanar. Simplemente es que ustedes empiecen a buscar las herramientas, los instrumentos, todo lo que resuene con ustedes para hacer este proceso. Y como decía Gladys, encontrar esa persona en la que ustedes se sientan tranquilos, que sientan esa facilidad, que sientan esa confianza de poder abrir a la final lo más importante que tienen ustedes, ese mundo interior. Así es, así es. Bueno, mil gracias, bendiciones, besos de luz y Ay, muchas gracias. mil gracias por esta compañía. Ay, Que perdón. tengan una linda noche y recuerden el ejercicio de hablar el síntoma, Correcto. Hay que ese me varios, ¿no? pareció precioso, y hablarse. Síntoma de saludarme en la mañana, hicimos varios ejercicios, hablamos de varios ejercicios. Un súper abrazo. Mil Bendiciones. gracias a todos. Chao. Chao, chao, Kelly, gracias.